¿El Reino Unido tendría planes para atacar a los hutíes de Yemen? Esto va a generar un antes y un después en el conflicto armado, sobre todo por lo que habíamos comentado previamente, que si esto termina ejecutándose, algunos países de la región iban a responder de manera contundente a los países que están atacando. Pero, ¿el Reino Unido de verdad va a hacer esto? ¿Qué es lo que se ha filtrado a la prensa? Vamos a comentarlo. El ejército británico se estaría preparando para lanzar una oleada de ataques aéreos contra la milicia yemení de los hutíes, que ha estado atacando desde ya a un par de decenas de barcos comerciales en el Mar Rojo, como hemos comentado en anteriores videos, que se está generando un colapso económico que puede, si es que sigue avanzando, generar una crisis sin precedentes. Esto lo está informando el medio The Times. Ahora, de acuerdo con la publicación británica, el Reino Unido se uniría a Estados Unidos y posiblemente a otro país europeo, no se ha dicho cuál, para lanzar una salva de misiles contra objetivos planificados de antemano. Ahora, aquí viene el punto de quiebre. Se habla de que muchos de esos objetivos están en el mar, lo cual no generaría una tensión a mayor escala, porque, quieras o no, no tiene que ver con el territorio, en este caso soberano, de algún país en esta parte del mundo. Sin embargo, también se está calculando ataques directamente en el propio Yemen, donde tienen sus bases militares. En este caso, lo que está afirmando The Times es que una fuente del Whitehall le ha dicho que, en este caso, los ataques coordinados podrían participar por primera vez aviones de guerra RAF o incluso el HMS Diamond, que es un destructor de tipo 45 que destruyó con éxito un avión no tripulado de ataques precisamente con un misil Sea Viper en el Mar Rojo este mes. Esto es lo que ha afirmado The Times. Según el reporte, está previsto que Londres y Washington hagan pública una declaración sin precedentes, en la que no solamente van a declarar una guerra directa contra este grupo militar, sino que van a advertirle a los hutíes de que dejen de atacar a los buques comerciales o se enfrentarán al poderío militar de todo Occidente. La fuente de Whitehall también ha dicho que la declaración sería una suerte de última advertencia, que si los hutíes no ponían fin a estos ataques, la respuesta sería probablemente limitada pero significativa. Ahora, es muy importante entender que esta tensión que se está viviendo en el Mar Rojo no ha terminado. De hecho, el 31 de diciembre, para acabar el año, el buque comercial Hanzhou, propiedad de la naviera danesa Maersk, fue atacado por militares hutíes en el Mar Rojo y helicópteros estadounidenses terminaron hundiendo a los atacantes. Esto de acuerdo con un reporte del propio Mando Central de Estados Unidos. Anteriormente, el propio mando había informado que el destructor estadounidense Gravely había derribado ya 2 misiles balísticos antibuques del Mar Rojo en respuesta a un ataque hutí contra el buque Hanzhou con bandera de Singapur. Esto es lo que se está viviendo, y es que incluso la geopolítica actual y la tensión, sobre todo armada, en la cual estamos siendo testigos, no descansa en los momentos entre comillas de fiestas, entre comillas de celebración. En esta parte del mundo sencillamente no hay nada que celebrar. Los hutíes siguen ejecutando su propia estrategia y entonces ahora vamos a ser testigos de lo que habíamos comentado en anteriores videos, que la administración en la Casa Blanca estaba entre la espada y la pared. Si no hacían nada, eran testigos en primera fila de cómo se generaba una crisis, en este caso económica, y si hacen algo, habría que abstenerse a las consecuencias de lo que puede terminar haciendo, por ejemplo, países como Irán, que están llamando a que se empiecen a tomar medidas si es que la administración estadounidense decide ejecutar un ataque directo frente a otro país que en este caso no tiene nada que ver, entre comillas, con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Recordemos que precisamente la de los hutíes es una respuesta a lo que ha pasado en la Franja de Gaza y la forma desproporcionada en la que ha decidido ejecutar su estrategia el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Para muchos expertos, el escenario está servido para empezar este año con un conflicto bastante preocupante. El líder norcoreano Kim Jong-un ha ordenado destruir a Estados Unidos y a Corea del Sur de un solo golpe y sin vacilar, si optan por el camino de la confrontación y provocan un conflicto en la península coreana, es decir, si siguen aumentando las tensiones. Esto lo ha informado el medio KCNA. El propio Kim ha subrayado la necesidad de acelerar más el desarrollo radical de las capacidades de defensa nacional. El mismo dice que declara solemnemente que si los títeres de Estados Unidos y Corea del Sur intentan llegar a algún tipo de confrontación militar con la República Popular Democrática de Corea,
la disuasión de la guerra nuclear de esta pasará sin vacilar a una acción grave. Es decir, estamos hablando de una respuesta nuclear por parte de Corea del Norte. Ahora, los militares recibieron órdenes de mantener un alto nivel de adiestramiento del propio Ejército Popular de Corea en caso de una guerra en la península coreana contra Estados Unidos y Corea del Sur. Es decir, que incluso tienen bien definido a quién tienen que atacar. De hecho, lo que se está diciendo es que las temerarias acciones de los enemigos para invadir Corea del Norte son evidentes. Esta es la postura de Kim Jong-un, pero que empieza a preocupar a la comunidad internacional. Esto es lo que ha declarado el propio Kim Jong-un en su discurso ante el 9º pleno ampliado del 7º Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, citado por KCNA. El mismo dice que las Fuerzas Armadas del país deben vigilar y controlar atentamente la aguda situación de la seguridad en la península coreana, que cambia cada hora, movilizando todos los recursos, incluidos los nucleares, en caso de contingencia, terminó indicando el mandatario norcoreano. Ahora, tras analizar en detalle la peligrosa situación de seguridad en la región y las acciones militares de Washington y otras fuerzas hostiles, Kim Jong-un ha subrayado la necesidad de acelerar aún más el desarrollo radical para proteger la paz en el país. Además, ha comentado que el propio gobierno del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol realiza un intento desesperado e incluso suicida para lograr el equilibrio de poder con Corea del Norte y, en confrontación con el país, ampliando el comando de la ONU, provocando una segunda guerra coreana. Es decir, que para Kim Jong-un la guerra ha empezado y va a ser nuclear. El líder norcoreano ha expresado su confianza en que la palabra guerra ya se acerca a ellos desde una perspectiva realista. No es ahora un concepto abstracto y que en el 2024 va a ser la era del fortalecimiento de la preparación bélica porque se viene lo peor. Previamente, los medios estatales norcoreanos habían informado que Pyongyang, y esto también lo dijimos en algunos videos anteriores, estaba planteando lanzar otros 3 satélites militares de reconocimiento, satélites espías, para poder fortalecer sus fuerzas armadas. El gobierno de Corea del Norte anunció sus planes semanas después de que se declarara que su satélite militar había tomado fotografías estratégicas de la Casa Blanca y de otros lugares de Estados Unidos en materia militar. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.